365 promesas. 365 razones para creer que Dios nunca falla. Las hojas caen, bailan sin control. Mi suspiro rompe el silencio, buscando un rayo de sol. Descubriendo al Dios que cumple lo que dice. Con Wendy Necio Sub. ...16 de junio, promesa 167. El perdón tiene tu nombre. Y la promesa de hoy la he basado en Hechos, capítulo 10, versos del 42 al 43. Pero antes de entrar en la promesa del día de hoy, yo quiero detenerme un momento con algo que estuvo rondando por mi mente porque estuve leyendo varios comentarios acerca del episodio del día de ayer. Esta promesa creo que tocó una herida que muchos cargan en silencio. Quizá una herida por relaciones rotas, de silencios que duran años, de esos primeros pasos que nadie respondió, o del cansancio de amar a alguien que no te elige. Me escribieron personas que llevaban años sin hablar con un familiar, personas que sostienen solos las relaciones que deberían cargarse entre dos, personas que han buscado, que han llamado, que han escrito cartas, que han tendido puentes, y siempre se encontraron como con un bloque, con un silencio del otro lado. Personas que aman a alguien que está tomando decisiones que duelen y que no saben si seguir esperando o poner un límite. Y todas, de una forma o de otra, me hicieron la misma pregunta. ¿Hasta cuándo? Y yo quiero darte una respuesta. No perfecta, pero sí honesta. Una respuesta que va de lo profundo de mi corazón. El perdón que Dios te da no está condicionado a que la otra persona te perdone a ti. El perdón de Jesús no depende de tu historia familiar, de quién te dañó o de quién no te respondió los mensajes. Depende de creer en Él, y esto está en tus manos, no en las manos de nadie más. Otra cosa que me gustaría aclarar es que reconciliación y paz no son lo mismo. Tú puedes tener paz en tu corazón con alguien con quien no tienes ninguna relación. Cierto que hay personas que uno prefiere mantener lejos de uno porque así siente paz. Tú puedes soltar el resentimiento sin necesidad de que la otra persona cambie primero. Romanos 12, verso 18, dice algo que me parece liberador en la Biblia. En cuanto dependa de ustedes, vivan en paz con todos. No dice logren estar bien con todos. No. Dice haz tu parte. Y luego descansa. Tú vive en paz con todos. Lo siguiente que quiero decirte es que los límites no son una falta de amor. Si tú ya buscaste, si tú has hablado, si tú has orado, si tú has esperado y la respuesta sigue siendo agresividad, manipulación, indiferencia, poner un límite no es abandonar a esa persona. Es cuidarte a ti mismo para poder seguir amando sin destruirte en el intento. Ahora, muchos me preguntaban, pero si oro por esa persona, orar por alguien no siempre significa luchar para retenerlos. A veces orar significa rendirlos delante de Dios, soltar el resultado. Tú ya oraste por esa persona, ya hiciste tu parte, ahora tienes que confiar en que Dios puede hacer en ese corazón lo que tú nunca podrías hacer con tus palabras. Nosotros podemos esforzarnos, pero depende de Dios el resultado. A ti y a mí nos conviene tener paciencia. Y si tú eres de los que siempre dan el primer paso, de los que siempre busca restaurar, Dios nunca te va a llevar a un lugar donde tú tengas que mendigar amor. Ni en una relación de pareja, ni en una amistad, ni siquiera en tu familia. El amor que Él diseñó para tu vida no se mendiga, se recibe. Y si alguien no puede dártelo hoy, eso habla de esa persona, no de cuánto vales tú, porque tu valor es incalculable. Tú vales la sangre de Jesús. Así que hoy quiero pedirte que hagas una cosa antes de comenzar la promesa. Pon el nombre de esa persona, ese familiar, esa pareja, ese amigo, en las manos de Dios. Pero no para resignarte, no para olvidarlo, sino para reconocer que hay un trabajo que solo Dios puede hacer. Y mientras Dios
trabaja en el corazón de ellos, tú permite que también trabaje en el tuyo. Que te encuentre libre, que te encuentre sano, que te encuentre con la puerta del corazón abierto, no por obligación, sino porque el perdón que Jesús te dio es tan grande que cambió la manera en que tú también amas. Por eso he titulado a esta promesa, el perdón que tiene tu nombre. Vamos a leer Hechos, capítulo 10, versos del 42 al 43. Dice, Él nos ordenó que predicáramos en todas partes y diéramos testimonio de que Jesús es quien Dios designó para ser juez de todos, de los que están vivos y de los muertos. De Él dan testimonio todos los profetas cuando dicen que a todo el que cree en Él se le perdonarán los pecados por medio de su nombre. Y la Biblia, el mensaje en estos mismos versos, dice, Él nos encomendó que lo anunciáramos en público, que diéramos testimonio solemne que Él es, de hecho, aquel a quien el Padre destinó como juez de vivos y muertos. Pero no somos los únicos. Los profetas ya habían anunciado que a través de Jesús recibiéramos el perdón de nuestros pecados. Así que la promesa de Dios para nosotros es que a todo el que cree en Jesús, ponte a pensar, ¿tú crees en Jesús? La Biblia dice, todo el que cree, sin excepción, se le perdonarán los pecados por medio de su nombre. No algunos, no los que se portaron mejor, tampoco los que cometieron unos cuantos pecadillos, tampoco los que lograron arreglar primero algo en su vida. No, lo que la Biblia dice, todo el que cree en Él. Y esta es una promesa extraordinaria para nosotros hoy, porque el Evangelio no es la historia de personas intentando llegar a Dios, no. Es la historia de Dios llegando hasta las personas que jamás habrían podido alcanzarlo por sí mismas. Y para entender un poco más acerca de estos versículos, hay que entender dónde estaba parado Pedro cuando los dice. Él estaba en Cesarea Marítima, una ciudad portuaria construida por Herodes el Grande para honrar al emperador romano Augusto. Era la capital administrativa de la región, una ciudad de poder, de cultura grecorromana, de militares, el tipo de lugar al que un judío devoto del siglo I no entraba voluntariamente. Y Cornelio, que no es un personaje menor, que era un centurión, un oficial que comandaba aproximadamente unos 100 soldados, él era un hombre de posición, de autoridad, de influencia, pero también un hombre que oraba, que daba sus ofrendas, un hombre que buscaba a Dios con sinceridad y que Dios vio esa búsqueda y actuó. Pedro era un judío practicante que nunca había comido con un gentil, ni siquiera había entrado en su casa. Pero aquí entra, predica y el Espíritu Santo cae sobre todos los presentes, antes incluso de que terminen de bautizarse. No esperó a que se cumplieran todos los requisitos religiosos, no, cayó sobre ellos porque creyeron. Y aquí está la clave, ellos creyeron. A todo el que cree en Él se le perdonarán los pecados por medio de su nombre. No dijo a todo el que sea judío. No dijo a todo el que haya nacido en un lugar correcto. No. Con la familia correcta. Tampoco. Con el pasado correcto. Menos. Dijo a todo el que cree. Imagina que tú tienes una deuda imposible de pagar. Millones. Intereses acumulados, cartas de cobranza llegan todos los días. Entonces, alguien aparece, paga absolutamente todo y te entrega un documento que dice deuda cancelada. Ahora imagina que tú sigues levantándote cada mañana para enviar el dinero a una cuenta que ya fue cerrada. Eso es exactamente lo que hacen muchos creyentes que continúan castigándose por los pecados que Dios ya los perdonó. Porque nosotros no honramos la cruz si seguimos pagando lo que Cristo ya pagó. Él ya nos perdonó y nosotros continuamos castigándonos por lo mismo todos los días. Pedro dice algo que muchas veces pasa desapercibido. De él dan testimonio todos los profetas. Todos. Isaías hablando del siervo sufriente. Miqueas hablando del que vendría de Belén.
El Salmo 22, describiendo una crucifixión siglos antes de que Roma inventara ese método de ejecución. El sistema de sacrificios en el Antiguo Testamento, cada cordero, cada altar, cada gota de sangre, apuntando hacia adelante, hacia el Mesías. El perdón que tú recibes hoy no fue una idea improvisada de último momento. No, fue el plan de Dios desde el principio. Miles Monroe decía que cuando Dios tiene un propósito, lo anuncia antes de ejecutarlo. Y el propósito de perdonarte fue anunciado siglos antes de que nacieras. Eso significa algo muy concreto. Tu situación no tomó a Dios por sorpresa. Él ya había preparado la respuesta antes de que se presentara el problema. El perdón que recibes hoy fue planeado antes de que tú cometieras el pecado, antes de que tú cometieras el error que te hace pensar que ya no mereces recibirlo. Ese perdón ya fue planeado por Dios antes. Así que quiero preguntarte, ¿cuánto tiempo tú llevas cargando algo que Dios ya te perdonó hace más de 2000 años? En los tiempos de Pedro, el acceso a Dios era geográfico. Uno tenía que ir a hacer un ritual, había un templo, había un pueblo elegido, habían reglas de pureza que determinaban quién podía acercarse y quién no. Cornelio, por definición, estaba del lado equivocado de todas esas líneas. Y Pedro lo mira a los ojos, a este hombre que representaba todo lo que se suponía que Dios no aceptaba, y le dice a todo el que cree. Entonces, cuando Dios perdona, no simplemente ignora el pecado, lo paga. La cruz no fue una demostración de tolerancia, fue una demostración de justicia y amor encontrándose en el mismo lugar. La gracia no minimiza el pecado, revela el precio que Dios estuvo dispuesto a pagar para vencerlo. Así que la gracia de Dios es más escandalosa de lo que tú crees, porque incluye exactamente a las personas que de repente tú y yo excluiríamos, porque la mente religiosa siempre construye categorías. Estos se lo merecen, estos no se lo merecen, estos no han hecho nada por su salvación, estos se están portando mal, estos no son obedientes, los de adentro, los de afuera. Pero Jesús derrumbó esa estructura, y no con ningún argumento, con su nombre. De repente hoy hay alguien escuchando esto que lleva años sintiéndose del lado equivocado de la línea, que escucha el evangelio y piensa, esto es para otros. Yo ya sé lo que hice. No hay perdón para mí. Y es precisamente a esa persona para la que va esta promesa el día de hoy. Para todo el que cree. No tiene letra chiquita, no tiene un asterisco, no hay una excepción oculta. No hay una versión de tu historia que quede fuera del alcance del nombre de Jesús. No hay algo que tú hayas hecho tan malo que Él no pueda perdonarte. Y aquí hoy me escuchan personas que ya fueron perdonadas por Dios, pero que siguen condenándose a sí mismas en su mente diariamente. Viven como si todavía estuvieran en juicio. Repiten constantemente, si hubiera tomado otra decisión, si no hubiera cometido ese error, ¿cómo me gustaría regresar en el tiempo? Pero la cruz no funciona hacia atrás, la cruz funciona hacia adelante. Cuando Dios te perdona, no te entrega una segunda oportunidad para pagar la deuda. No, Él te entrega una deuda cancelada. Pero ¿qué pasa? Que muchos seguimos cargando una maleta, una mochila que Dios ya vació hace años. Pedro no solo anuncia perdón, él anuncia a una persona, a alguien que fue crucificado, que murió, que Dios levantó de los muertos, que fue visto por testigos. El perdón no es un beneficio abstracto, es la consecuencia de una relación de alguien que está vivo. La resurrección no solo es la prueba de que Jesús tiene poder, es la prueba de que todo lo que Él prometió se puede creer. ¿Y sabes qué es lo que hace el perdón? El perdón no te devuelve al punto de partida. Te lanza hacia adelante, a un destino que el pecado te había robado. Cornelio no recibió el perdón para volver a ser el centurión romano de siempre. No, él recibió el perdón para convertirse en algo que nunca había sido, parte del pueblo de Dios, sin importar su origen.
Y eso es lo que el perdón hace en ti. No te regresa a quien eras. Te abre la puerta a quien fuiste diseñado a ser. Quiero recordarte algo. La gracia de Dios no tiene una lista de espera. La culpa es la que mira hacia atrás, pero la gracia te invita a avanzar. Jesús no te perdona para que tú vuelvas a empezar de cero. Él te perdona para que tú empieces desde Él. Así que pregúntate, ¿estás recibiendo el perdón de Jesús como un borrón y cuenta nueva? ¿O como una puerta a algo completamente nuevo? ¿Hay algo en tu vida que llevas cargando como si el perdón de Jesús no fuera suficiente para cubrirlo? ¿Cómo estás viviendo el día de hoy? ¿Como alguien perdonado? ¿O como alguien que todavía está tratando de ganarse el perdón de Dios? Hoy te invito a poner tu nombre en este versículo, donde dice a todo el que cree en Él. Ahí, donde dice todo, vas a poner tu nombre. A Wendy, que cree en Él, se le perdonarán los pecados por medio de su nombre. A Claudia, que cree en Él, se le perdonarán los pecados por medio de su nombre. Vas a poner ahí tu nombre y luego lo vas a leer en voz alta, una vez y otra vez, hasta que aterrice en tu corazón, que te sepas perdonado por Dios y que la culpa se vaya de tu vida. Yo sé que hay alguien que tiene un pecado, un error, un fracaso que constantemente recuerda, pero del cual Dios ya lo ha perdonado. Quiero que hagas algo. Escríbelo y vas a poner abajo: Jesús ya pagó por esto. Hoy decido creerle más a su gracia que a mi culpa. Y hoy vas a orar conmigo. Señor Jesús, gracias, porque tu perdón es más grande que mis pecados, que mis errores y que mi pasado. Gracias porque no tengo que ganar lo que tú ya compraste para mí en la cruz. Hoy reconocemos que muchas veces nosotros hemos seguido pagando una deuda que ya fue cancelada. Hoy renunciamos a vivir bajo condenación y recibimos tu gracia. Lo hacemos con humildad. Ayúdanos a creer verdaderamente que nuestro pasado ha sido cubierto por tu amor. Enséñanos a caminar en la libertad de quienes ya han sido perdonados. Que nunca olvidemos que todo el que cree de tu promesa no tiene excepción. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Y las lecturas que nos acompañan hoy las encontramos en Primera de Reyes, capítulo 15, verso 25, hasta el capítulo 17, verso 24. Hechos, capítulo 10, versos del 24 al 48. El Salmo 134, versos del 1 al 3, y Proverbios, capítulo 17, versos del 9 al 11. Y ahora te invito a que tomes tu Biblia, tu lapicero, tu cuaderno, le pidas al Espíritu Santo que te hable, que te enseñe y que te haga saber que eres perdonado. Ahora sí, ponte tus lentes de la fe, abróchate los cinturones porque comenzamos esta carrera por estos 167K en 3, 2, 1, adelante. Primera de Reyes, capítulo 15, verso 25. Nadab, hijo de Jeroboam, comenzó a gobernar Israel en el segundo año del reinado de Asa, rey de Judá, y reinó en Israel 2 años. Él hizo lo malo a los ojos del Señor y siguió el ejemplo de su padre. Continuó con los pecados que Jeroboam hizo cometer a Israel. Tiempo después, Baasa, hijo de Ahías, de la tribu de Isaacar, conspiró contra Nadab y lo asesinó mientras Nadab y el ejército de Israel sitiaban la ciudad filistea de Gibetón. Baasa mató a Nadab en el 3er año del reinado de Asa, rey de Judá, y lo sucedió en el trono de Israel. En cuanto subió al poder, Baasa masacró a todos los descendientes del rey de Jeroboam, para que nadie de la familia real quedara con vida, tal como el Señor había prometido acerca de Jeroboam por medio del profeta Ahías de Silo. Así ocurrió porque Jeroboam había provocado el enojo del Señor, Dios de Israel, con los pecados que había cometido y los que hizo cometer a Israel. Los demás acontecimientos del reinado de Nadab y todo lo que él hizo están registrados en el libro de la historia de los reyes de Israel.
Hubo guerra constante entre el rey Asa de Judá y el rey Baasa de Israel. Baasa, hijo de Ahías, comenzó a gobernar todo Israel en el tercer año del reinado de Asa, rey de Judá. Baasa reinó en Tirsa 24 años. Él hizo lo malo a los ojos del Señor y siguió el ejemplo de Jeroboam. Continuó con los pecados que Jeroboam hizo cometer a Israel. Primera de Reyes, capítulo 16. El Señor le dio el siguiente mensaje al rey Baasa mediante el profeta Jehú, hijo de Hanani. Yo te levanté del polvo para hacerte gobernar mi pueblo Israel, pero tú seguiste el mal ejemplo de Jeroboam. Has provocado mi enojo al hacer pecar a mi pueblo Israel. Así que ahora yo te destruiré a ti y a tu familia, tal como destruí los descendientes de Jeroboam, hijo de Nabat. A los miembros de la familia de Baasa que mueran en la ciudad, se los comerán los perros, y a los que mueran en el campo, se los comerán los buitres. Los demás acontecimientos del reinado de Baasa y el alcance de su poder están registrados en el libro de la historia de los reyes de Israel. Cuando Baasa murió, lo enterraron en Tirsa. Luego su hijo Ela lo sucedió en el trono. El mensaje del Señor contra Baasa y su familia por el profeta Jehú, hijo de Hanani, se dio porque Baasa había hecho lo malo a los ojos del Señor, igual que la familia de Jeroboam, y también porque Baasa había destruido a la familia de Jeroboam. Los pecados de Baasa provocaron el enojo del Señor. Ela, hijo de Baasa, comenzó a gobernar Israel en el año 26 del reinado de Asa, rey de Judá, y reinó en el campo de Tirsa 2 años. Zimri, que era el comandante de la mitad de los carros de guerra del rey, tramó un plan para matarlo. Cierto día, en Tirsa, él se emborrachaba en la casa de Arsa, el supervisor del palacio, y entró Zimri, lo hirió y lo mató. Este hecho sucedió durante el año 27 del reinado de Asa, rey de Judá. Luego, Zimri lo sucedió en el trono. En cuanto subió al poder, Zimri mató a toda la familia real de Baasa. No dejó con vida ni siquiera a un solo hijo varón. Incluso mató a los parientes lejanos y a los amigos. De esa forma, Zimri eliminó la dinastía de Baasa, tal como había prometido el Señor por medio del profeta Jehú. Esto sucedió debido a los pecados que Baasa y su hijo Ela habían cometido y también por los pecados que hicieron cometer a Israel. Con sus ídolos inútiles, provocaron el enojo del Señor, Dios de Israel. Los demás acontecimientos del reinado de Ela y todo lo que él hizo están registrados en el libro de la historia de los reyes de Israel. Zimri comenzó a gobernar Israel en el año 27 del reinado de Asa, rey de Judá. Pero su reinado en Tirsa duró solamente 7 días. En ese entonces, el ejército de Israel atacaba la ciudad filistea de Gibetón. Cuando los soldados se enteraron de que Zimri había traicionado y asesinado al rey, ese mismo día escogieron a Omri, el comandante del ejército, para que fuera el nuevo rey de Israel. Entonces Omri llevó a todo el ejército de Israel desde Gibetón a Tirsa, la capital de Israel, para atacarla. Cuando Zimri vio que la ciudad había sido tomada, entró en la ciudadela del palacio. Estando él dentro, le prendió fuego y murió entre las llamas. Pues él también había hecho lo malo a los ojos del Señor. Zimri siguió el ejemplo de Jeroboam en cuanto a todos los pecados que Jeroboam había cometido y que hizo cometer a Israel. Los demás acontecimientos del reinado de Zimri y su acto de conspiración están registrados en el libro de la historia de los reyes de Israel. Resulta que los habitantes de Israel se dividieron en 2 facciones. La mitad de la gente intentaba proclamar rey a Tibni, hijo de Ginat, mientras que la otra mitad apoyaba a Omri. Pero los partidarios de Omri vencieron a los partidarios de Tibni. Entonces Tibni fue asesinado y Omri lo sucedió en el trono. Omri comenzó a gobernar Israel en el año 31 del reinado de Asa, rey de Judá. Reinó 12 años en total, 6 de ellos en Tirsa.
Después Omri compró por 68 kilos de plata la colina que ahora es conocida como Samaria a su dueño Semer. Construyó una ciudad sobre la colina y la llamó Samaria en honor a Semer. Sin embargo, Omri hizo lo malo a los ojos del Señor, peor aún que todos los reyes anteriores. Siguió el ejemplo de Jeroboam, hijo de Nabat, en cuanto a todos los pecados que Jeroboam había cometido y que hizo cometer a Israel con sus ídolos inútiles. El pueblo provocó el enojo del Señor, Dios de Israel. Los demás acontecimientos del reinado de Omri, el alcance de su poder y todo lo que él hizo están registrados en el libro de la historia de los reyes de Israel. Cuando Omri murió, lo enterraron en Samaria. Luego su hijo Acab lo sucedió en el trono de Israel. Acab, hijo de Omri, comenzó a gobernar Israel en el año 38 del reinado de Asa, rey de Judá, y reinó en Samaria 22 años. Sin embargo, Acab, hijo de Omri, hizo lo malo a los ojos del Señor, peor aún que todos los reyes anteriores, y como si fuera poco haber perseguido el ejemplo pecaminoso de Jeroboam, se casó con Jezabel, hija del rey Et-Baal de los Sidonios, y comenzó a inclinarse a rendir culto a Baal. Primero, construyó un templo y un altar para Baal en Samaria. Luego, levantó un poste dedicado a la diosa Asera. Acab hizo más para provocar el enojo del Señor, Dios de Israel, que cualquier otro de los reyes anteriores de Israel. Fue durante el reinado de Hiel, un hombre de Betel. Reconstruyó Jericó. Poner los cimientos le costó la vida a su hijo mayor, Abiram. Terminar la obra y colocar las puertas le costó la vida a su hijo menor, Segub. Todo esto sucedió de acuerdo con el mensaje de parte del Señor acerca de Jericó, transmitido por Josué, hijo de Nun. Primera de Reyes, capítulo 17. Ahora bien, Elías, quien era de Tisbe en Galaad, le dijo al rey Acab: tan cierto como que el Señor vive, el Dios de Israel, a quien sirvo, no habrá rocío ni lluvia durante los próximos años hasta que yo dé la orden. Después el Señor le dijo a Elías: vete al oriente y escóndete junto al arroyo de Querit, cerca de la desembocadura en el río Jordán. Bebe del arroyo y come lo que te den los cuervos, porque yo les he ordenado que te lleven comida. Entonces Elías hizo lo que el Señor le dijo y acampó junto al arroyo de Querit, al oriente del Jordán. Los cuervos le llevaban pan y carne por la mañana, y por la noche él bebía del arroyo. Sin embargo, poco después el arroyo se secó, porque no había llovido en ninguna parte del reino. Luego el Señor le dijo a Elías: vete a vivir a la aldea de Sarepta, que está en la ciudad de Sidón. Yo le he ordenado a una viuda de allí que te alimente. Elías se dirigió a Sarepta, y cuando llegó a las puertas del pueblo, vio a una viuda juntando leña y le dijo: por favor, ¿podrías traerme un poco de agua en una taza? Mientras ella iba a buscarle el agua, la llamó y le dijo: también tráeme un bocado de pan. Pero ella respondió: le juro por el Señor su Dios que no tengo ni un pedazo de pan en la casa. Solo me queda un puñado de harina en el frasco y un poco de aceite en el fondo del jarro. Estaba juntando algo de leña para preparar una última comida. Después mi hijo y yo moriremos. Entonces Elías le dijo: no tengas miedo, sigue adelante y haz exactamente lo que acabas de decir, pero primero cocina un poco de pan para mí. Luego, con lo que te sobre, prepara la comida para ti y tu hijo. Pues el Señor, Dios de Israel, dice: siempre habrá harina y aceite de oliva en tus recipientes hasta que el Señor mande lluvia y vuelvan a crecer los cultivos. Así que ella hizo lo que Elías le dijo. Ella y su familia y Elías comieron durante muchos días. Siempre había suficiente harina y aceite de oliva en los recipientes, tal como el Señor había prometido por medio de Elías. Tiempo después, el hijo de la mujer se enfermó. Cada día empeoraba y finalmente
murió. Entonces ella le dijo a Elías: ¡Ay, hombre de Dios! ¿Qué me ha hecho usted? ¿Ha venido aquí para señalarme mis pecados y matar a mi hijo? Pero Elías le contestó: dame a tu hijo. Entonces tomó el cuerpo del niño de los brazos de la madre, lo cargó por las escaleras hasta la habitación donde él estaba alojado y lo puso sobre la cama. Después Elías clamó al Señor: oh Señor, mi Dios, ¿por qué le has traído desgracia a esta viuda que me abrió su casa al provocar la muerte de su hijo? Entonces Elías se tendió sobre el niño 3 veces y clamó al Señor: oh Señor mi Dios, te ruego que le devuelvas la vida a este niño. Y el Señor oyó la oración de Elías, y la vida volvió al niño y revivió. Entonces Elías bajó al niño de la habitación en el piso de arriba y se lo entregó a su madre. Mira, le dijo, tu hijo vive. Entonces la mujer le dijo a Elías: ahora estoy convencida de que usted es un hombre de Dios y que de verdad el Señor habla por medio de usted. Esta porción de la Escritura nos lleva al corazón de una nación quebrada. El reino del norte, Israel, va de mal en peor con reyes que se suceden a través de asesinatos, traiciones y apostasía. Mientras tanto, Dios levanta una figura aparentemente solitaria, Elías. Él es el contraste entre la oscuridad institucional y la luz de una obediencia a la voluntad de Dios. Estos pasajes nos muestran un reino en decadencia, cuando el poder se divorcia del propósito. Desde Nadab hasta Acab, la narrativa expone una cadena de líderes que ignoran a Dios y hacen lo malo ante sus ojos. Nadab sigue los pasos de su padre Jeroboam, nos dice la Biblia en Primera de Reyes 15:26. Pero su reinado es breve, porque Baasa lo asesina y toma el trono, nos dice la Biblia en Primera de Reyes 15:27. Y así comienza un patrón que se repite: violencia para alcanzar el poder, idolatría para mantenerlo y olvido de Dios como sello de cada generación. También vemos en nuestra lectura a Tirsa, la capital temporal de Israel. Se menciona como un lugar de estos reinados, símbolo de una inestabilidad política. Y es interesante que Tirsa significa agradable, pero bajo estos reyes se convierte en un lugar de sangre y de traición. Y a veces lo que se ve bien por fuera, internamente, está podrido por la desobediencia. Y eso lo vemos el día de hoy en muchos lugares, porque hay muchos que reinan en sus hogares, en sus trabajos, en la nación, en sus iglesias, con influencia, cierta influencia, pero sin integridad. El liderazgo espiritual no se sostiene con autoridad humana, sino con que estemos alineados a la voluntad de Dios. Luego vemos en Primera de Reyes capítulo 16, versos del 29 al 34, el matrimonio de Acab, y no era otro que un matrimonio tóxico con idolatría. Acab no solo hace lo malo, lo institucionaliza. Se casa con Jezabel, la princesa fenicia e hija de Ed-Baal, rey y sacerdote de Baal. Ese matrimonio no era solo político, era una alianza espiritual totalmente destructiva. Jezabel trae consigo un culto a Baal y Acab lo acepta y también lo promueve y comienza a edificar altares y templos paganos en Samaria. Y es lo que nos dice la Biblia en Primera de Reyes, capítulo 16, verso 32. Supuestamente Samaria, como capital, debía ser el centro de referencia espiritual para el pueblo, pero bajo Acab se convierte en el epicentro de la idolatría. Y es que nuestras amistades no son neutrales, y mucho menos nuestras relaciones. Así que examina con quién estás haciendo alianzas el día de hoy. Lo que tú toleras en privado, tus hijos lo adorarán en público. No todos los acuerdos son negocios. Algunos son trampas disfrazadas de oportunidades. Es como casarte con alguien que odia tu fe y luego sorprenderte cuando tus hijos no quieren saber nada de Dios. Jezabel no solo desafió a Elías, silenció a cientos de profetas. Y es lo que nos dice la Biblia en Primera de Reyes, capítulo 18, verso 4.
pero todavía no voy a hablar tanto de ella. En Primera de Reyes 17, verso 1, Elías entra en escena. Sin previo aviso, en medio de esta crisis, aparece Elías. El nombre de Elías significa mi Dios es Yahvé. Y con solo su presencia es una confrontación a un sistema religiosamente contaminado. Ojo que Elías no venía con una espada, sino con una palabra. Y le anuncia a Acab, le dice, habrá una sequía que durará años, no por meteorología, sino por un juicio divino. Es Dios quien envía esta sequía. Quiero contarte un poco acerca de Elías. Elías es de Tisbe, un lugar desconocido en Galat, y eso refuerza una verdad poderosa. Dios suele levantar a los que nadie conoce para desafiar a los que todos temen. Nunca minimices tus orígenes. Dios no necesita tu reconocimiento, Él necesita tu obediencia. Él puede usar tu historia anónima para confrontar a personas con gran influencia. Ahora, Dios no solo usa a Elías para profetizar, también lo lleva a depender de él de formas poco convencionales. Primero, lo esconde junto al arroyo de Kerit, donde lo alimentaban cuervos. Luego, lo manda a Sarepta, una ciudad fenicia, territorio de Jezabel, donde una viuda lo sostiene con lo último que tiene. Yo miraba que Sarepta significa lugar de refinamiento. ¿Y acaso no es eso lo que Dios hace con Elías? Lo refina en medio de la escasez para que confíe, no en provisiones, sino en la palabra de Dios. Porque Dios no está tan interesado en resolver tu necesidad como en revelarte quién es Él en medio de tu necesidad. Es decir, es cuando nosotros pasamos por momentos de escasez, momentos donde falta, donde conocemos al Dios proveedor. ¿Te has dado cuenta? Ahora, Levítico capítulo 11, verso 15, nos recuerda que los cuervos eran aves impuras según la ley, pero Elías es alimentado por cuervos. Dios aquí estaba rompiendo esquemas religiosos para enseñarnos dependencia. A veces la provisión vendrá por medios que no encajan en tu lógica, pero sí en el plan de Dios. Me encanta la viuda porque en el verso 12 ella le dice al profeta, le juro por el Señor su Dios que no tengo ni un pedazo de pan en la casa. Solo me queda un puñado de harina en el frasco y un poquito de aceite en el fondo del jarro. Pero cuando ella obedece, no solo sobrevive, sino que presencia un milagro. Luego, su hijo muere y Elías lo resucita. En ambos casos, Elías no da ningún discurso. El milagro ocurre porque él ora y está presente. A veces el milagro más grande no es lo que Dios te da, sino que decide quedarse contigo en lo que tú estás viviendo. Pero quiero mostrarte algo más. En medio de una sequía que asfixiaba la tierra en ese momento, Dios envía al profeta Elías no a una familia rica, tampoco a un líder de Israel, a una viuda extranjera en Sarepta, región de Sidón, territorio pagano y hoy Líbano. Esta mujer sin recursos, sin esposo, sin respaldo, se convierte en la clave del milagro, porque la fe comienza cuando das lo que te queda, no lo que te sobra. Cuando Elías le pide agua y también le pide pan, la viuda responde con una honestidad brutal. Dice, solo me queda un puñado de harina y un poco de aceite. Y después de eso, mi hijo y yo moriremos. En otras palabras, ya le estaba diciendo a Elías, yo sé cuál es mi destino. Me voy a morir de hambre. Pero Elías la llama a dar primero, a confiar en la voz de Dios por encima de su hambre. ¡Qué increíble prueba de fe! Dios no nos prueba con lo que no tenemos, sino con lo poco que creemos que necesitamos retener. Esta mujer no tenía seguridad financiera, pero sí un corazón dispuesto. No dio
desde la abundancia, como dan muchos, dio desde la fe. ¿Tú te imaginas una madre que ama a su hijo, que solo le quede un puñado de harina y no tenga nada más que darle? Alacenas vacías, mesas vacías, cuentas vacías. A veces Dios permite vacíos no para que entres en pánico, sino para que seas testigo de ver cómo Dios se va a encargar de llenarlo. Cuando la viuda hace el pan para el profeta, no muere. Nace una nueva temporada. La harina y el aceite no se acabaron día tras día, nos dice el verso 16. Y yo no sé ustedes, pero hay momentos donde Dios nos sorprende. El balón de gas no se acaba, la provisión de Dios es más grande. Hay momentos donde yo veo el app del banco. Me parece increíble cómo puedo gastar más de lo que gano, pero hay que darnos cuenta. Hay cosas que nos alcanzan muchísimo más, ¿no? El aceite que no se acaba, algunos alimentos, pero también nos damos cuenta de que no fue una gran provisión de golpe, sino fue una fidelidad renovada diariamente. Dios no le dio una panadería a la viuda de Sarepta, le dio lo suficiente para que tenga diariamente. Entonces, nosotros también necesitamos una fe diaria. En tiempos de crisis económica, lo primero que tendemos a cerrar es la mano. Pero el reino de Dios se mueve con una lógica inversa. Cuando el mundo dice guarda, Dios dice confía y suelta. Te pregunto, ¿qué estás reteniendo hoy por miedo, que en realidad es una llave para tu próximo milagro? Porque más adelante el hijo de la viuda muere. Y aquí vemos algo revelador. El lugar de su generosidad se convierte en el lugar de su restauración, porque ella preparó una mesa para el profeta. Luego el profeta sube al cuarto que ella misma le había dado para orar. Y allí ora por su hijo. Y Dios le devuelve la vida en el verso 22. ¿Sabes lo que hizo esta mujer? Esta mujer le hizo espacio al profeta en su casa. ¿Qué es lo que tenemos que hacer tú y yo? Hacerle espacio al Espíritu Santo en nuestra vida. Por mucho tiempo hemos vivido con puertas cerradas. Hoy tenemos que abrirle las puertas y pedirle al Espíritu Santo que viva todos los días, que nos diga qué es lo que necesita de nosotros. Quiero repetirte las palabras que Elías le dijo a la viuda. Verso 13. No tengas miedo, sigue adelante y haz exactamente lo que acabas de decir. Ora por un momento conmigo y dile, Señor, enséñame a confiar como la viuda de Sarepta, a no retener por miedo, sino a sembrar en fe. Haz que mi generosidad no dependa de mis cuentas, sino de mi convicción. Que en los días donde parece que no queda nada, yo recuerde que tú puedes hacer mucho con lo poco, cuando el corazón está dispuesto. Cada acto generoso nos prepare para un milagro mayor. Hoy te hacemos espacio, Espíritu Santo, en nuestras vidas, en nuestras casas. Y sabemos que no lo hacemos para ver un milagro. Lo hacemos porque te amamos. Queremos que vivas en nosotros todos los días. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Y quiero recordarte que debemos romper patrones como la viuda. Da, aunque no veas. Obedece, aunque no entiendas. Y confía, aunque todo parezca perderse. Recuerda de que Dios provee como quiere, a través de cuervos, a través de viudas, a través de jarros vacíos. Nunca subestimes cómo llega la respuesta si Dios ya dijo que está en camino. Ahora leamos Hechos 10, verso 24. Llegaron a Cesarea al día siguiente. Cornelio los estaba esperando y había reunido a sus parientes y amigos cercanos. Cuando Pedro entró en la casa, Cornelio cayó a sus pies y lo adoró. Pero Pedro lo levantó y le dijo, ponte de pie, yo soy un ser humano como tú. Entonces conversaron y entraron donde muchos otros estaban reunidos. Pedro les dijo, ustedes saben que va en contra de las leyes que un hombre judío se relacione con gentiles o que entre en su casa,
Pero Dios me ha mostrado que ya no debo pensar que alguien es impuro o inmundo. Por eso, sin oponerme, vine aquí tan pronto como me llamaron. Ahora, díganme, ¿por qué enviaron por mí? Cornelio contestó: hace 4 días yo estaba orando en mi casa, como a esta misma hora, a las 3 de la tarde. De repente, un hombre con ropa resplandeciente se paró delante de mí. Me dijo: Cornelio, tu oración ha sido escuchada y Dios ha tomado en cuenta tus donativos para los pobres. Ahora envía mensajeros a Jope y manda llamar a un hombre llamado Simón Pedro. Está hospedado en la casa de Simón, un curtidor que vive cerca de la orilla del mar. Así que te mandé a llamar de inmediato y te agradezco que hayas venido. Ahora estamos todos aquí delante de Dios, esperando escuchar el mensaje que el Señor te ha dado. Entonces Pedro respondió: veo con claridad que Dios no muestra favoritismo. En cada nación Él acepta a los que le temen y hacen lo correcto. Este es el mensaje de la buena noticia para el pueblo de Israel, que hay paz con Dios por medio de Jesucristo, quien es el Señor de todo. Ustedes saben lo que pasó en toda Judea, comenzando en Galilea, después de que Juan empezó a predicar su mensaje de bautismo, y saben que Dios ungió a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo y con poder. Después, Jesús anduvo haciendo el bien y sanando a todos los que eran oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros los apóstoles somos testigos de todo lo que Él hizo por toda Judea y en Jerusalén. Lo mataron colgándolo en una cruz, pero Dios lo resucitó al tercer día. Después, Dios permitió que se apareciera, no al público en general, sino a nosotros, a quienes Dios había elegido de antemano para que fuéramos sus testigos. Nosotros fuimos los que comimos y bebimos con Él después de que se levantó de los muertos. Él nos ordenó que predicáramos en todas partes y diéramos testimonio de que Jesús es a quien Dios designó para ser el juez de todos, de los que están vivos y de los muertos. De Él dan testimonio todos los profetas cuando dicen que a todo el que cree en Él se le perdonará los pecados por medio de su nombre. Mientras Pedro aún estaba diciendo estas cosas, el Espíritu Santo descendió sobre todos los que escuchaban el mensaje. Los creyentes judíos que habían llegado con Pedro quedaron asombrados al ver que el don del Espíritu Santo también era derramado sobre los gentiles, pues los oyeron hablar en otras lenguas y alabar a Dios. Entonces Pedro preguntó: ¿puede alguien oponerse a que ellos sean bautizados ahora que han recibido el Espíritu Santo, tal como nosotros lo recibimos? Por lo tanto, dio órdenes de que fueran bautizados en el nombre de Jesucristo. Después, Cornelio le pidió que se quedara varios días con ellos. Me emociona mucho cuando ambos pasajes de nuestra lectura están relacionados. En este pasaje, Cornelio, el centurión romano, ha reunido a su familia y amigos más cercanos. Está esperando con fe la visita de Pedro. No sabe exactamente qué es lo que Dios hará, pero en su corazón generoso, Él ha preparado el ambiente para un milagro. Tal y como la viuda. Cornelio no solo abrió su casa, abrió su corazón. Lo que comenzó con generosidad hacia los pobres en el verso 2, que leíamos ayer, se convirtió en apertura para la palabra. Esta disposición me recuerda exactamente la otra figura bíblica, la viuda de Sarepta. Ella, con lo último que tenía, ofreció alimento para el profeta Elías en Primera de Reyes 17. No tenía abundancia, pero sí tenía fe. Su hospitalidad no solo alimentó al profeta, sino que activó el milagro. Así como la viuda que le dio al profeta antes de ver la provisión, Cornelio preparó la casa antes de entender todo el mensaje que traía Pedro. Ambos rompieron la lógica humana. Ellos primero dieron y luego recibieron. Pedro entra en acción y aunque al principio insiste en que no es correcto para un judío entrar en la casa de un gentil en el verso 28, pronto reconoce que Dios no muestra favoritismo. Verso 34. Entonces, la transformación
no ocurre solo en Cornelio, sino también en Pedro. Dios está derribando paradigmas en ambos. Pedro tuvo que soltar su sistema religioso para poder abrazar un reino que no tiene fronteras. De repente tú y yo tenemos que dejar ir muchos de los prejuicios que tenemos para que Dios nos use. Cornelio había llenado la casa de expectación. Todos estaban con mucha expectativa. Pedro no había terminado de predicar cuando el Espíritu Santo descendió con poder, nos dice el verso 44. Esto es un avivamiento. No fue una estrategia evangelística, tampoco fue un llamado para pasar al frente. Fue una atmósfera tan llena de fe que el Espíritu Santo llenó el lugar. Cornelio no conocía de teología, pero su generosidad y la apertura que él tuvo provocaron la visita de Pedro y la llegada del Espíritu Santo. Su casa se convirtió en un altar. Y ese es el principio. Cuando tú abres tu mesa a Dios, Él transforma tu sala en un lugar de milagros. Abre tu casa con fe. La hospitalidad es un acto profético. Así como Cornelio y como la viuda de Sarepta, prepara el ambiente. Haz espacio para Dios en tu casa, en tu vida, aunque aún no veas la respuesta. Cornelio no escuchó solo la palabra, trajo a los suyos. Y es que la fe se multiplica cuando se vive en familia. Quiero contarte algo. Durante la pandemia, cuando todo era incierto, hubo una vecina que sin pensarlo 2 veces nos compraba los alimentos en el mercado para que mi mamá no salga. Su disposición nos sostuvo en momentos difíciles. Hoy esa misma vecina enfrenta una dura batalla contra el cáncer. Y ahora somos nosotros quienes le enviamos alimento con todo el amor y la gratitud del corazón. Ella sembró en nosotros sin esperar nada a cambio. Y ahora podemos cosechar esa bondad devolviéndola con fe. Ora conmigo hoy y dile: Señor, hazme como Cornelio y como la viuda de Sarepta, generosos incluso en medio de la escasez, dispuestos, aunque no entendamos todo el plan, y valientes para abrir nuestra casa y nuestra vida a lo que tú quieras hacer. Que nuestra hospitalidad sea un altar donde tu Espíritu Santo descienda con libertad. Quita de nuestras mentes todo prejuicio y enséñanos a ser generosos para descubrir que en esos pequeños actos está nuestro próximo milagro. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Ahora leamos el Salmo 134, que te pido que lo resaltes porque es para ti. Dice: alaben al Señor todos ustedes, siervos del Señor, que sirven de noche en la casa del Señor. Levanten sus manos hacia el santuario y alaben al Señor. Que el Señor, quien hizo el cielo y la tierra, te bendiga desde Jerusalén. En el Antiguo Testamento, la adoración nocturna era símbolo de perseverancia y de una fe que no se apaga cuando cae el sol. En un mundo donde todo parecía terminar con la oscuridad, los siervos de Dios mostraban que la presencia de Dios no tiene horario ni límites. El verso 1 dice: alaben al Señor todos ustedes, siervos del Señor, que sirven de noche en la casa del Señor. Adorar en la noche revela quién eres cuando nadie te ve. Dios honra al que lo busca cuando no hay aplausos, cuando nadie lo ve. Así que tu momento nocturno puede ser el momento de más paz y con la presencia de Dios. Y el verso 2 dice: levanten sus manos hacia el santuario y alaben al Señor. Levantar las manos no es un ritual. Ahí tú le estás demostrando a Dios rendición total. En la Biblia, levantar las manos simboliza entrega, dependencia, rendición, clamor. Levantar las manos es decirle a Dios: yo no tengo fuerzas, pero sí tengo fe. Aquí estoy. ¿Te acuerdas que a Moisés también le levantaron las manos para que el pueblo de Israel tuviera la victoria? No se trata solo de una postura corporal, sino de una posición espiritual. Es decirle a Dios: aquí estoy, incluso de noche, estoy dispuesta a adorarte.
Hay una hermosa canción de Samuel Hernández que tengo en mi playlist que dice que uno debe levantar las manos aunque no tenga fuerzas, aunque tengas 1000 problemas, aunque sea con lágrimas. Levanta tus manos. A veces ese simple acto físico desbloquea la fe que necesitas para seguir tu camino, para seguir tu proceso, para recobrar nuevas fuerzas. Yo particularmente me imagino que cuando levanto mis manos, me conecto. Soy como un enchufe. Me conecto con Dios y digo, ya, acá estoy. Puedes recargarme, puedes llenarme, puedes llevarme, puedes hacer lo que quieras, Dios, conmigo. Y el verso 3 dice que el Señor, quien hizo los cielos y la tierra, te bendiga desde Jerusalén. Este versículo conecta la majestad de Dios, el creador del universo, con su cercanía, porque bendice desde un lugar específico, Jerusalén. Aquí hay un mensaje poderoso. Dios es tan grande como personal. No está lejos, tampoco es ajeno. Su bendición no es genérica, es dirigida. No es automática, es relacional. Dios te ve no como una multitud. Tú no eres un número para Dios. Tú para Dios eres su posesión más preciada, su hijo amado. Tú eres el milagro de Dios. Vivimos en la era de la hiperconectividad, donde muchos buscan likes para sentirse vistos, para sentirse admirados, quieren verse bien. Este salmo nos recuerda que ya hemos sido mirados desde lo alto y somos mirados con amor eterno. Proverbios 17, verso 9. Cuando se perdona una falta, el amor florece, pero mantenerla presente separa a los amigos íntimos. Es más efectivo un solo regaño al que tiene entendimiento que 100 latigazos en la espalda del necio. Los malvados están ansiosos por rebelarse, pero serán severamente castigados. El verso 9 nos llama a una gran reflexión. Perdonar no es olvidar. Es recordar sin que nos duela. Es elegir amar por encima de la herida. Y el proverbio dice, cuando se perdona una falta, el amor florece. Perdonar no es hacer como que nada pasó. Es decidir que el dolor no tiene la última palabra. En hebreo, la palabra perdona aquí implica cubrir una ofensa. Es como un abrigo que cubre una herida abierta. Entonces, el amor no va a eliminar tu memoria porque te vas a acordar, pero va a transformar tu actitud. Ya no vas a vivir herido. Cuando tú mantienes presente una falta en el corazón, estás cultivando separación, incluso en las relaciones más cercanas. Este versículo no habla del que cometió la falta, sino del que la sostiene. Entonces, guardar rencor es como mantener una herida abierta para castigar al otro, pero te infectas tú. Me gusta mucho la frase de Luis Smedes, que dice, perdonar es liberar a un prisionero y descubrir que el prisionero eras tú. Así que hoy pregúntate, ¿a quién estás recordándole lo que ya dijiste que perdonaste? Y repite internamente, yo decido cubrir con amor lo que pudo dividirnos. El verso 10 nos dice, es más efectivo un solo regaño al que tiene entendimiento que 100 latigazos en la espalda del necio. Y es que los sabios aprenden con palabras, los necios ni con golpes, ¿sí o no? El sabio no necesita ser forzado, apenas necesita una palabra para reaccionar. El necio, en cambio, puede pasar por humillaciones sin aprender. Vivimos en una cultura que evita el feedback, pero la sabiduría bíblica abraza la corrección, porque lo ve como una herramienta de crecimiento. Si tú tienes que pasar por el mismo dolor muchas veces, no estás en un ciclo, estás ignorando una lección. Mejor identifica cuál es la última corrección de Dios en tu vida. Y piensa, ¿la aplicaste o estás repitiéndola en otro escenario? Y por último, el verso 11 dice, los malvados están ansiosos por rebelarse, pero serán severamente castigados. Este versículo es fuerte.
La palabra rebelarse se refiere a una actitud deliberada de oposición a la autoridad, ya sea divina o humana. En la antigüedad, el mensajero era quien anunciaba el juicio de parte del rey. El que se oponía al mensaje no se enfrentaba al mensajero, sino al rey mismo. En la vida cristiana, la rebeldía no siempre es gritar, a veces es ignorar. A veces el castigo no viene de fuera, sino de las consecuencias que desatamos al resistir la voz de Dios una y otra vez. Y así llegamos a nuestros 167K y ahora te invito a escuchar el testimonio de Mari. Pues yo crecí en una familia y un hogar culturalmente católicos. No era algo que fuéramos a misa todos los domingos, pero mis papás siempre rezaban conmigo y me tenían presente el poder de Dios. Y conforme fui creciendo, y íbamos a la iglesia a veces y veía que las personas que iban a la iglesia y se les olvidaba lo que decían ahí el resto de la semana, me fui distanciando bastante de la institución. Nunca me confirmé, ya de adolescente decidí no hacerlo. Y luego me distancié bastante al punto de ser atea. Empecé a salir con un chico que decía ser católico, pero veía siempre lo peor de la religión y se martirizaba con ella, se echaba culpas, era quejoso, no tenía fe. Incluso creo que Dios en su infinito poder, en los momentos en los que yo era atea, yo tenía mucha fe en que todo iba a estar bien y era Él actuando. Solo mi mente racional no lo podía reconocer. Pero fue esta relación que me separó de Dios porque me empezó a dar miedo, me empecé a sentir mal. Me decía que yo creía que todo iba a estar bien y que eso no era cierto. Y perdí mucha fe en mí misma, en Dios, que yo no sabía que era Dios en ese entonces. Y finalmente, pues, algo me empezó a llamar. Yo creo que fue un milagro porque una vez intenté llamar a la parroquia de mi casa, que era donde había hecho mi primera comunión. Era la única que podía pensar porque quería hablar con un cura. Y no me contestaron porque eran vacaciones. Y pues igual tenía pensado salir una noche a un bar a tomar unos vinos con unos amigos. Y estando en ese bar entró un cura. Parece chiste, pero es anécdota. Y pues él me empezó a dar un montón de documentos y libros para que yo leyera, para entender la religión. Esto ya fue hace casi 6 años. Este sábado volví a ver a ese cura y realmente ha sido un viaje de 7 años de yo explorar, también alimentar mi mente racional con entender lo que quisiera entender, la parte histórica de la Biblia. Tu podcast me ha ayudado muchísimo. Y buscar el contexto, leer los evangelios originales y distintas versiones para entenderlo realmente. Pero hoy por hoy creo que estoy saliendo de una crisis muy fuerte, personal, económica, gracias a todo esto. Mari, mientras escuchaba tu testimonio pensaba en cuántas veces nosotros creemos que somos nosotros quienes estamos buscando a Dios, cuando en realidad es Él quien nos está buscando primero a nosotros. Me emociona mucho ver cómo Dios fue respondiendo cada una de tus preguntas, absolviendo cada una de tus dudas y también esas luchas intelectuales que muchas veces nosotros tenemos en la mente. Él nunca se asusta con nuestras preguntas, ¿eh? Al contrario, yo creo que Él te ha ido guiando paso a paso hasta revelarte que la fe verdadera no está peleada con la razón, sino que ambas pueden caminar juntas cuando el corazón está dispuesto a encontrar la verdad. Y esa verdad solo la encontramos en la palabra de Dios. Jesús dijo que Él era el camino, la verdad y la vida. En Juan capítulo 14, verso 6. Hoy quiero recordarte que el mismo Dios que te sostuvo durante estos 7 años, también te va a sostener en la temporada difícil que hoy estás atravesando. Esa crisis económica, personal, no es el final de tu historia. Quiero regalarte Jeremías, capítulo 29, verso 13, que dice: si me buscan de todo corazón, podrán encontrarme. Mari, yo creo que tú ya comenzaste buscando respuestas en Dios, leyendo su palabra, y has encontrado a Jesús.
Y eso es lo más importante. Cuando encontramos a Jesús, ahí verdaderamente hemos encontrado todo. Que Dios siga afirmando tus pasos y fortaleciendo tu fe. Y ahora vamos a escuchar el testimonio de Carla desde Zacatecas, México. Y te escucho desde el 1 de enero de este año. Mi hermana Joana es la que te escucha desde hace un tiempo más. Yo le pregunté el 1 de enero que en dónde escuchaba la palabra. Ella me mandó tu link y es desde entonces que escucho todos los días tu podcast. Quiero comentarte que en este mes de febrero me encontré en una situación muy difícil. Me encontré pues mal de salud, con mucho dolor, con mucha angustia. Primero me decían que era gastritis, colitis. Después resultó que pues es de la vesícula. Hubo un momento en que me sentía muy mal y tenía cerca un templo. Llegué hasta ahí. Le pedí a Dios con toda mi fe, con todo mi corazón, si es tu voluntad, quítame este dolor, Señor. Tú puedes sanarme. Me toqué el abdomen y como una cosa mágica se me quitó el dolor de inmediato. Días posteriores me seguí enfrentando a mucho dolor. El médico me dijo, tiene que ser cirugía. Yo la verdad tenía mucho miedo, mucha angustia, mucho temor. Pero me puse en las manos de Dios y un día antes de internarme me encomendé a Él, le dije que estaba segura que Él sería quien me operaría a través de las manos del médico. El día de mi cirugía me desperté sin angustia, sin miedo. Llegué al hospital confiando en Dios. Mi cirugía salió todo bien. Ahorita me encuentro en recuperación y sé que Dios me sostuvo en todos estos momentos de dolor, porque sí fue un mes muy pesado, de mucha angustia. Pero gracias, Wendy. En este mes de febrero, ante ese momento de angustia, sentía que Dios me hablaba específicamente a mí. Todos los días el podcast se trataba de que Dios no me abandona, de que Dios me sostiene, de que si me encuentro en un hospital, si me encuentro en una enfermedad, no tener miedo. La verdad es que todo el mes de febrero se trató de que Dios me estaba hablando. Gracias, Wendy, por tu podcast, porque escuchamos la palabra muchas personas y nos haces llegar a ese momento de fe y amor. Mi querida Carla, nosotros a veces pensamos que Dios nos libre de las pruebas, pero en ocasiones Él hace algo aún más profundo. Nos prepara para atravesar esas pruebas, pero nos acompaña con su presencia. Y cuando nosotros miramos hacia atrás, descubrimos que cada palabra, que cada promesa, que cada oración eran parte del cuidado amoroso de Dios. Quiero regalarte hoy Isaías capítulo 41, verso 10, que dice: no tengas miedo, porque yo estoy contigo. No te desalientes, porque yo soy tu Dios. Te daré fuerzas, te ayudaré, te sostendré con mi mano derecha victoriosa. Carla, que nunca te olvides que el mismo Dios que te sostuvo en el dolor, te acompañó en el quirófano, te dio paz en medio de la incertidumbre, seguirá caminando contigo durante tu recuperación y en cada etapa de tu vida. Tú estarás completamente restaurada, sana, sabiendo de que Dios siempre estuvo contigo. Y ahora quiero agradecer a los corazones generosos íntimos de esta hermosa comunidad. Muchas gracias, Joana Navarrete. Gracias a mi querida Andrea Olazábal. Gracias, Sara Ailín Aparicio. Dios te bendiga, Elizabeth Tejada. Y desde el canal de YouTube, muchas gracias a Claudia Vargas y a Verónica González. Y a ustedes quiero regalarles Romanos capítulo 15, verso 13, que dice que el Dios de la esperanza los llene de toda alegría y paz a medida que confían en Él. Que la alegría, que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Ustedes que confían en Él todos los días. Quiero que sepan que también estarán en mis oraciones. Y ahora sí, gracias por acompañarme hasta aquí, querida comunidad. Nos vemos el día de mañana con más de la palabra de Dios y más de su presencia. Que tengan un día súper bendecido y lleno de luz. Shalom, shalom.
Has escuchado 365 Promesas. Síguenos en Facebook e Instagram, @WendyNecioSub. Hasta la próxima. Bailan sin control, mi suspiro rompe el silencio, buscando un rayo de sol. Promesa, promesa, promesa que salva. Oh, promesa, promesa, promesa que guía. Promesa, promesa plena en ti.